45. Dice, ningún árbol bueno da fruto malo, tampoco da buen fruto el árbol malo. A cada árbol se le conoce o se le reconoce por su propio fruto. No se recogen higos de los espinos, ni se cosechan uvas de las zarzas. El que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón, produce el bien. Pero el que es malo, de su maldad produce el mal, porque de lo que abunda en el corazón, habla la boca. Me gustaría que también viéramos esta otra escritura que es paralela, perdón, a esta misma escritura, pero aquí Jesús nos da mayor detalle de lo que estaba sucediendo y pues se me hizo pues muy fuerte, ¿verdad? Aquí como nuestro Señor Jesús está hablando con los fariseos, dice, a un árbol se le identifica por su fruto. Si el árbol es bueno, su fruto será bueno. Si el árbol es malo, su fruto será malo. Camada de víboras, ¿cómo podrían hombres malvados como ustedes hablar de lo que es bueno y correcto? Pues lo que está en el corazón determina lo que uno dice. Una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón, y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Les digo lo siguiente, el día del juicio tendrán que dar cuentas de toda palabra inútil que hayan dicho. Las palabras que digan te absolverán o te condenarán. Y wow, bueno, esta escritura cuando leí sobre lo que estaba mencionando, ¿verdad? Aquí Jesús, él hace mención sobre de cuán importantes son nuestras palabras y de lo que sale de nuestra boca tiene que ver con nuestro corazón. Es el fruto, ¿no? Nuestras palabras son el fruto. Y bueno, yo pensaba, como él hace aquí la reflexión sobre un árbol, en este ejemplo, de cómo pudiera yo ilustrar esta escritura. Y podemos ver cómo ese árbol, esos frutos de ese árbol son las palabras que de nuestra boca salen. Y la raíz de ese árbol, pues es nuestro corazón. Algo que es muy, muy importante aquí, nuestro Señor Jesucristo está hablando que sale de un buen corazón o de un mal corazón. Y eso también me impactó mucho, porque me hizo pensar cómo está mi corazón, porque cómo el reflejo de lo que sale de mi boca tiene que ver con mi corazón. Y sé que hemos escuchado mucho, hermanas, de este tema, particularmente es un tema muy amplio, hablar sobre nuestras palabras, sobre la lengua. Hay muchas escrituras que hablan sobre este tema, sobre cómo nos comunicamos, la forma en cómo nos dirigimos, la forma como hablamos, pero en especial algo que me ayudó mucho es poder entender que proviene de lo que hay dentro de mí, ¿no? Que de lo que sale de mí. Como también habla ahí en Santiago la escritura que Dios no nos tienta a hacer lo malo, ¿no? Sino que lo que sale de nuestro corazón o de lo que sale de dentro de nosotros, de nuestros malos deseos, es lo que nos lleva a pecar. Y definitivamente es muy importante que hoy podamos volver a recordar, que estemos reflexionando en lo que sale de mi boca, en lo que yo hablo, lo que yo expreso, por qué hago lo que hago, por qué digo lo que digo. O sea, ¿qué tiene que ver con mi corazón? Jesús nos revela que nuestras palabras son moldeadas y controladas por los pensamientos, por los deseos y el motivo de nuestro propio corazón. Y eso, de ahí es donde sale esa abundancia del corazón, ¿verdad? Aquellos motivos, aquellas intenciones de nuestro corazón, aquellas cosas que estamos pensando, afloran y salen de ahí, ¿verdad? De esa abundancia de nuestro corazón. Tendemos, hermanas, a culpar, ¿verdad? Particularmente es una tendencia muy común en nosotras, ¿verdad? De culpar a otros y a veces pensar como, bueno, es que esta persona me saca de mis casillas, o es que ella me irrita tanto, o la forma de ser, o lo que me dice, ¿verdad? Y es que si no fuera de esa forma o de esa otra forma, yo no diría, yo no le mencionaría tal o cual cosa, ¿verdad? También culpamos las circunstancias, ¿verdad? A veces pensamos mucho como, bueno, es que tú no sabes lo que es tener hijos, ¿verdad? O tener varios hijos chiquitos,
o bueno, nosotras acá en Mexicali, ¿no? A veces el calor que a veces está así muy fuerte y nos irritamos, nos desesperamos, particularmente mucho pues con las personas con las cuales estamos ahí rodeadas, ¿verdad? Y bueno, algo que también, esto es algo que yo estaba analizando, ¿verdad? De mí, es como culpar a las hormonas, ¿verdad? Es como, es que estoy en mis días o ando menopáusica. A veces, no sé si has escuchado esas palabras, pero, o en algún momento lo has pensado así. Particularmente, bueno, ya tengo 48 años, y siento que yo ya de andar entrando en eso de la menopausia, ¿verdad? Porque ya he sentido esos cambios en mis hormonas, ¿verdad? También he podido sentir mayor, como ir, no, ¿cómo les menciono? Como me desespero, me irrito, esa es la palabra. Y yo pensaba, bueno, eso no me justifica delante de Dios, ¿verdad? El que pueda yo desesperarme, impacientarme, o estar más fácilmente a irritarme, a perder la paciencia. Y particularmente, como les menciono, es algo que yo no veo en mi corazón. O sea, necesito estar alerta, ¿verdad? Estar despierta a esto, a no culpar a otros, a no culpar a mis circunstancias, no culpar las situaciones que como mujer podemos vivir, ¿verdad? Sino profundizar e ir a donde realmente está el problema. ¿Por qué? Porque es aún lo que hablábamos de la escritura, tanto en Lucas como en Mateo, podemos ver cómo nuestro Señor Jesús, a través de las palabras, Él habla como son indicadores. O sea, lo que sale de nuestra boca está indicando cómo está mi corazón. Yo sé que nuestro corazón no lo podemos ver, ¿verdad? Está oculto, está adentro de nuestro interior, pero imagínate, tus palabras es como ver esa radiografía de cómo está tu corazón. O sea, de lo que está hablando tu boca, de lo que estás expresando, de cómo lo estás expresando, es un indicador de cómo está tu corazón. Por eso es muy importante, hermanas, que podamos estar muy conscientes de las palabras que mencionamos y también que podamos nosotras poder examinarnos constantemente, que estemos alertas de lo que sale, de por qué estoy diciendo esto, ¿verdad? Ir a escudriñar y tratar nuestro corazón con la palabra de Dios. Una escritura que nos va a ayudar muchísimo a poder entender y que a mí me ayudó bastante a poder entender como esos frutos de mi boca, pero también esas raíces que están en mi corazón, ¿verdad? Eso que me lleva a hacer lo que hago, ¿verdad? O a lo que puedo hablar. En esta escritura en Efesios 4, 25 al 32 dice, por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad cada cual con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo. El que roba, no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Sea quitado de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maldicencia, así como toda malicia. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Amén. Y bueno, esta escritura definitivamente expone, como les menciono, tanto nuestros frutos de nuestros labios como nuestro corazón. Y aquí vamos a desglosar un poquito esta escritura. Las palabras que pueden estar destruyendo, las palabras que mencionamos y que destruyen, que afectamos, de cómo lo decimos, cómo lo hablamos. Y esta escritura a poder
Bueno, ahí voy. A poder entender un poquito más, ¿verdad? Inicia en el versículo 25, dice las mentiras, ¿verdad? Dice, por lo tanto, dejando a un lado la falsedad, hablad verdad cada cual con su prójimo. Y eso puede estar saliendo de nuestras bocas. Esta escritura, bueno, aquí en Efesios, está hablando de nuestra nueva, de ahora la forma que Dios espera que vivamos, ¿no? Como cristianos y que nos revistamos de esa nueva naturaleza. Definitivamente, nosotras como cristianas deberíamos de estar viviendo así como Pablo nos está enseñando en esta escritura, ¿verdad? No mintiendo, no diciendo palabras maliciosas, pero hay algo en lo cual de pronto caemos y estamos siendo expuestas porque nuestro corazón está en ese proceso, ¿verdad? De crecer, de darnos, de poder ser más parecidas a nuestro Señor Jesucristo. Estamos en ese proceso de santificación y Dios se expone. Y veámoslo así, hermanas, como una oportunidad de poder analizar, de poder aprender, para poder arrepentirnos, ¿verdad? Y poder vivir de la forma como Dios le agrada. Está hablando aquí en el versículo 25 sobre las mentiras. A veces nosotros con nuestros labios podemos mentir. Tal vez nuestras formas de mentir pueden ser como exagerar una verdad o exagerar algo que alguien nos está mencionando, tal vez con un propósito de maximizar o de llamar la atención, ¿verdad? A veces también podemos caer en la hipocresía, ¿verdad? Decir que todo está bien o aparentar, ¿verdad? Con nuestras palabras cuando nos preguntan que todo está bien, ¿verdad? Que no estamos teniendo alguna situación, algún problema. Y a lo mejor eso no lo estamos viendo como una mentira, ¿verdad? Pero es una mentira y es algo que a Dios no le agrada que nuestros labios estén mintiendo. De la misma manera como medias verdades. Podemos ver cómo Satanás, ¿verdad? En Génesis engañó a Eva diciéndole una media verdad, ¿verdad? Verdades a medias, ¿no? Como, mira, con que Dios les ha dicho, ¿verdad? No, pues no van a morir. Y la buscó engañar de esa forma. A veces podemos decir no la verdad completa, porque queremos ocultar algo, tal vez por algún temor, por no ser expuestas, por no vernos realmente o expresar lo que realmente está sucediendo, pasando en nuestro corazón. Y es importante que podamos ver que de esa forma podemos estar también dañando y afectando a otros con nuestras mentiras. Palabras maliciosas, dice en el versículo 31. Dice, sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, gritos, maledicencia, así como toda malicia. En esta escritura, aquí podemos ver con qué intención más bien podemos estar hablando, con qué intención expresamos lo que expresamos, ¿verdad? A veces podemos decir algo que sabemos que no es lo mejor expresarlo o también poder estar en chisme. Los chismes, pues bueno, ese es un gran tema, ¿verdad? El chisme, no vamos a entrar ahorita mucho en eso, pero pueden ser cosas verdaderas las que estamos contando, pero ¿con qué intención lo hago, verdad? ¿Con qué intención de exponer o contar la vida de otras personas? Y tenemos que estar muy atentas porque eso es, como mujeres fallamos mucho, erramos mucho en esta área, porque podemos justificarnos, ¿no? Que lo hacemos lo estoy contando para que podamos orar o para que podamos estar pidiendo en oración, pero debemos de analizar exactamente en nuestro corazón por qué podemos estar hablando de la vida de nuestras hermanas o de nuestros hermanos. Debemos, incluso cuando nosotras debemos de parar, ¿no? Poder tener esa convicción cuando alguien viene a hablarnos y no permitir, ¿verdad? Que nos hablen de cosas de otras hermanas que bueno, tal vez esa hermana no está enterada y no sabe que están hablando de ella, ¿verdad? Entonces, sí es muy importante que no permitamos que eso esté saliendo de nuestro corazón y de nuestra boca. Dicen, como les recordaba en Mateo 12, el 36 al 37, dice que vamos a dar cuenta de toda palabra. Entonces, tenemos que refrenar nuestra lengua, tenemos que estar atentas y
Ir siempre, cuando, incluso el chisme pues destruye. El chisme destruye relaciones, destruye amistades, crea desconfianza, ¿verdad? Y no es algo bueno en nuestras vidas que Dios aprueba. También dice en el versículo 31, ahorita estamos hablando de las palabras que dañan, ¿verdad? Que salen, cómo afectamos con esas palabras. Y en el versículo 31, como leíamos ahorita, dice, sea quitada de vosotros toda amargura. Las palabras amargas tienen raíces muy fuertes, hermanas, y por ahí yo leía cómo la amargura, cómo esta escritura donde dice que la amargura, sea quitada de vosotras la amargura, enojo, ira, gritos. La amargura es la fuente de todo esto, ¿verdad? Porque la amargura engendra el enojo, del enojo se engendra la ira, los gritos, palabras ofensivas, hirientes, ¿no? Podemos estar expresando de nuestros corazones. Y es importante que cuando de nuestra boca salgan esas palabras, vayamos a nuestro corazón y pensemos, ¿por qué hay amargura en mi corazón? O sea, ¿por qué? O sea, esto proviene de un corazón que está amargado y ir a analizar nuestro corazón. ¿Por qué? Porque pueden haber varias cosas que Dios nos está revelando por medio de lo que estamos expresando y necesitamos ir y tratar el corazón. Tal vez hay falta de perdón por heridas que se han quedado sin sanar. Y eso está causando raíces amargas en tu corazón. Tal vez hay orgullo, ¿verdad? Crees que los demás te deben respeto, es que no me están reconociendo, es que no me están respetando, es que no me están dando la atención que debería de tener. Y todo eso produce cosas en nuestro corazón que nos hace hablar palabras hirientes o palabras dañinas que ofenden, que dañan, que no construyen, ¿no? Sino que de nuestro enojo, de nuestra amargura, transmitimos esas palabras. Y yo sé que en este tiempo en que estamos más en nuestro hogar, en nuestra casa, conviviendo con nuestros hijos, particularmente, pues yo puedo ver en mi corazón, ¿verdad? Cómo me he desesperado a veces o he levantado la voz y he gritado porque anhelo, deseo que una tarea se cumpla, pero no debo de permitir, ¿verdad? Que eso suceda. Y es lo que yo decía, wow, ¿por qué? ¿Por qué me estoy desesperando? ¿Por qué estoy perdiendo el control? Es verdad que puede ser un buen anhelo de nuestro corazón ver que las cosas estén sucediendo, pasando, que nuestros hijos estén cumpliendo con sus responsabilidades, que estén cumpliendo con sus tareas. Hay muchas cosas que son buenas en nuestros anhelos, pero a veces ese anhelo, ese deseo se alberga tanto en nuestro corazón y nos nubla nuestro entendimiento y se convierte como desplaza nuestra adoración y nuestra obediencia a Dios, ¿verdad? Y se convierte en ese ídolo, ¿no? De ese deseo que queremos que sucedan las cosas de tal o cual manera. Y como no suceden, pues entonces sí explotamos, ¿verdad? Pero estamos haciendo de ese deseo que tal vez empezó con algo bueno, pero se empezó a convertir en algo malo, ¿verdad? Y a ganar terreno y a reinar en mi corazón a tal punto que desplaza mi adoración y mi sumisión a Dios, ¿verdad? De obediencia a Él. Y es donde empiezan a salir todas esas palabras o esas formas, ¿no? De ira, de enojo, de gritos, de palabras hirientes, y que normalmente se da más con aquellas personas que están muy cercanas a nosotros. También puede ser el orgullo, como te mencionaba ahorita, y la ira, el enojo por alguna queja que tengamos conforme a algo que queríamos que sucediera de tal forma y no sucedió, ¿verdad? Y muchas veces esto nos amarga, nos deprime porque no surgieron o no salieron las cosas como queríamos. Bueno, pensaba ahorita, más bien yo en ese momento que estaba estudiando el tema, pensaba en el ejemplo de Jonás, ¿no? Si recuerdan cómo Dios le había pedido a él que
que fuera y predicara a Nínive, ¿verdad? Y él estaba enojado con Dios porque él sabía que Dios iba a tener compasión, ¿no? De los ninivitas, y eso él no estaba de acuerdo, ¿no? Y se enojó, su corazón estaba amargado y se deprimió, ¿verdad? Porque no quería hacer la voluntad de Dios, porque no estaba de acuerdo con lo que Dios estaba haciendo. Y a veces, hermanas, nos puede estar afectando. Le estamos dejando de ver la gracia, la misericordia de nuestro Dios ante las cosas que nos rodean, ante las situaciones o circunstancias que están pasando a nuestro alrededor. Y debemos de estar siendo muy honestas, de poder darnos cuenta cuando estamos queriendo que las cosas pasen o sucedan porque yo pienso, porque yo siento que debería de ser así, ¿verdad? Y no porque esta es la voluntad de Dios y no por ver su gracia o ver su misericordia, ¿no? Como Dios así le mostró a Jonás, ¿no? Sobre el pueblo de Nínive. Palabras airadas, dice en el versículo 26, dice que no nos enojemos, ¿verdad? Y no permitamos, dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Dios nos creó definitivamente con emociones, tristezas, ¿verdad? Alegría, ira, enojo. En sí estas no son pecado porque Dios así nos creó, ¿verdad? Para poder expresar de cómo estamos sintiendo. No, nos podemos enojar por cosas nobles y justas, por eso dice, pero no pequen, ¿verdad? Tal vez por tener celo por Dios, como Jesús lo mostró en el templo, ¿no? En Juan 2:17. Podemos llegar a tener ese tipo de enojo, ¿no? Por esas cosas, pero que ese enojo no nos lleve a pecar es cuando ahí se convierte en pecado, ¿verdad? Cuando nos enojamos muchas veces por esos motivos egoístas, algo que yo quiero, pero como no lo tengo, pues me enojo, ¿no? O muchas veces por orgullo, ¿verdad? Porque las cosas me estoy exponiendo de cómo estoy viviendo, cómo estoy actuando, ¿verdad? Y no tiene que ser así. Aún por falta de dominio, a veces ese enojo se convierte en ira, se desborda y pecamos porque no tenemos el dominio propio. Y no sé si te ha pasado que a veces puedes estar molesta, bueno, a mí me ha pasado, de que estaba enojada y regañando, diciendo esto y lo otro, y sonó el teléfono y contesté y es como, sí, bueno, mi voz cambió, ¿no? Y yo dije, wow, o sea, qué mal, ¿no? ¿Por qué ahí sí tuve el control, ¿no? Y por qué acá no lo tuve. Entonces, definitivamente el dominio propio no estamos dejando que, no, más bien no estamos teniendo control y dominio sobre ese enojo, ¿verdad? Y sí podemos, pero ahora sí que como también habla, dice que no le demos pie al diablo, ¿verdad? Para pecar, como él nos engaña y utiliza nuestro enojo para alimentarlo más, ¿verdad? Y perdamos ese control y que ahora sí salgan esas palabras que no son gratas delante de nuestro Dios, que no son dignas de una mujer cristiana, dignas de alguien que se ha vuelto a Cristo. Y dice Proverbios 12:16, un necio se enoja enseguida, pero una persona sabia mantiene la calma cuando la insultan. Proverbios 19:19 dice, pierden los estribos con facilidad, tendrán que, bueno, está hablando de los que se enojan, dice que pierden los estribos con facilidad y tendrán que sufrir las consecuencias. Definitivamente, hermanas, cuando de nuestro corazón está gobernando otras cosas como el egoísmo, el orgullo, a veces esas perfecciones, ¿no? Que nosotros tanto anhelamos, que las cosas deben de ser de esta forma porque si no están mal, tiene que ver con nuestro orgullo, ¿verdad? Y tenemos que estar muy, muy atentas al por qué estoy hablando y por qué estoy permitiendo que el enojo esté tomando control sobre mí. Y bueno, ahora yo sé que ahorita pudimos hablar sobre esas palabras que son
duras, difíciles que salen de nuestra boca, pero también hay palabras buenas, amables, que pueden salir de nosotras, ¿verdad? Y es muy importante que también como todo esto que estamos estudiando ahorita en esta escritura de Efesios, todo esto lo abarca, no tanto como cosas que pueden estarnos destruyendo, que podemos estar hablando, que podemos estar causando heridas, destrucción. También podemos ser mujeres que podemos estar hablando con palabras que edifican, ¿no? Según el versículo 29 y 32, el versículo 29 dice, no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación. Y luego el versículo 32 dice, sed más bien amables unos con otros. Dios espera, hermanas, que nosotras, que de nuestro corazón esté surgiendo y saliendo y brotando y dando fruto de esta forma. Palabras que construyen, palabras que alientan, que instruyen, que consuelan, que están llenas de amor, de dulzura, de compasión, ¿verdad? Y dice estas escrituras en Proverbios 10:21, las palabras del justo animan a muchos. 12:18 dice, las palabras del sabio traen alivio. Proverbios 15:1 dice, la respuesta amable calma el enojo. Dios espera que podamos estar tratando nuestro corazón, hermanas, y podamos ir a llenarnos, ¿verdad? De esas palabras, de la palabra de Dios para poder nosotros expresar ahora sí esas palabras que edifican, esas palabras amables. También habla la misma escritura en Efesios 4:29, dice, sino solo las que sea buena para edificación según la necesidad del momento. Palabras según la necesidad del momento. ¿Cómo podemos decir esas palabras en ese momento apropiado, verdad? No todo tenemos que decirlo, ¿verdad? Hay veces que nuestras amigas, nuestros seres queridos, nuestros hijos, nuestro esposo, necesitan esas palabras buenas, ¿verdad? Apropiadas. Dice este Proverbios 25:11, dice que como manzanas de oro en engastes de plata es la palabra dicha a su tiempo. Proverbios 15:23 dice, el hombre se alegra con la respuesta adecuada y una palabra a tiempo, cuán agradable es. A veces poder decir una palabra de ánimo, de estoy contigo, de Dios te ama, eres una increíble hija de Dios, no estás sola, no sé, muchas palabras que en ese momento a veces nosotras necesitamos escuchar de esas personas que nos rodean, ¿verdad? ¿Cuánto nosotros podemos ser esa fuente de amor, hermanas? ¿Cuánto nosotros podemos dar esas palabras que son amables, que son dadas justo en el momento que esas personas apreciadas y amadas por nosotras lo necesitan? Y no estar tan atareadas o distraídas, porque a veces no las damos justo en el momento que nuestros hijos la necesitan o que, como mencionaba, esas personas especiales la necesitan en su vida, porque probablemente podemos estar tan distraídas y no ser esa fuente de amor para ellos o darles esa palabra de aliento, ¿verdad? Que en ese momento se necesita, o de consuelo, o incluso de ánimo, ¿no? De fe, de decir, sabes, hermana, sí se puede, mira, vamos a orar, vamos a ayunar juntas y Dios va a escuchar nuestra oración. Vamos a pedirle a Dios, ¿verdad? Entonces, ¿cuánto estamos tan prestas para estar atentas a decir esas palabras que se necesitan en ese momento justo? También palabras que imparten gracia. Dice aquí el mismo versículo 29 que estábamos leyendo, dice, según la necesidad del momento, para que impartan gracia a los que escuchan. Y bueno, estas palabras de gracia a los que escuchan, yo cuando estaba también reflexionando, pensaba, ¿cómo es con gracia? O sea, ¿cómo Dios espera que haya gracia en nosotros? En el versículo 32 del mismo Efesios 4 dice, sed más bien amables unos con otros, y dice, misericordiosos,
perdonándonos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Esta escritura dice en Colosenses 4:6, que vuestra conversación sea siempre con gracia, sazonada como con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada persona. Las palabras que podemos impartir que Dios está esperando de nosotros es que sean llenas de gracia. Cuando perdonamos, cuando tenemos misericordia con otros, cuando fallan, cuando se equivocan, o sea, cuando entendemos, yo soy pecadora, yo también fallo, yo también me equivoco, pero Dios ha tenido gracia para mi vida, Él me ha dado gracia, me ha perdonado, me ha rescatado de esa vida sin sentido que llevaba, me ha dado un propósito, ¿verdad? Y cree en mí, o sea, cree en lo que yo puedo hacer por medio de su Santo Espíritu. Y me da muchas oportunidades, no me borra, no me quita, no me hace a un lado, o sea, siempre está con sus brazos abiertos para recibirnos. Eso es la gracia, cuando nosotros pasamos por alto la ofensa, cuando damos nuevas oportunidades, cuando damos expresiones de fe y de confianza, cuando esas personas que amamos nos fallan o se equivocan, o cuando alguien peca contra nosotros, ¿verdad? Debemos de impartir gracia. Debemos de perdonar como Dios nos perdona. Y es tan importante, hermanas, que podamos tener mayor... pidamos a Dios mayor sabiduría sobre el poder entender su gracia para poder dar de la misma, así como yo entiendo la gracia, es como yo voy a tratar con gracia. Si yo no he entendido la gracia que Dios ha tenido hacia mi vida, yo no la voy a dar, yo no la voy a dar como el Señor, nuestro Señor Jesucristo me la da a mí. Ahora, pensando cómo podemos llenarnos, hermanas, cómo podemos tratar la raíz de nuestro corazón, cómo podemos ir a lo profundo de ver esos detonadores, esas palabras que detonan, que nos hacen pensar, ¿cómo está mi corazón? Dios nos llama en la escritura que veíamos al principio de Lucas, que dice que de lo que abunda en la boca es lo que sale, ¿verdad? Digo, lo que abunda en el corazón es lo que sale en nuestras palabras, perdón. Entonces, ¿cómo puedo yo llenar ahora mi corazón para que ahora sí que no sea lo malo, no sea esa amargura, no sean esos enojos, no sea esa ira, ¿verdad? No sean esas cosas que no edifican, que no construyen. Dios nos lo ha dado todo, hermanas. Dios a través de su palabra, a través de su evangelio, nos ha ayudado, nos ha dado sus riquezas, sus tesoros para que nosotros podamos comprender y podamos tener esa guía y podamos ser llenas, ¿no? Aquí dice Colosenses 3:16, que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñándonos y amonestándonos unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en vuestros corazones. Y Dios aquí está hablando en Colosenses también Pablo, de que debemos de llenarnos de las palabras de Cristo, que habite en nosotros las palabras de Cristo, porque a veces podemos pensar, pero ¿cómo le hago? O sea, ¿cómo? Sí, pero ¿por qué caigo? Y dice Santiago que es un mal irremediable, que no hay salida. Bueno, para el hombre no es posible, pero para Dios es posible, hermana. Dios nos ha dado todo lo que nosotros necesitamos para vivir una vida digna de la que Él nos ha dado y nos ha llamado para tener un cristianismo digno de Él, ¿verdad? De que nosotros podamos reflejar que somos cristianas. Nos lo ha dado por medio de su palabra, por medio de su Espíritu Santo. Por medio aún incluso de las cosas que otros vienen y nos ayudan, ¿verdad? Del discipulado. Hay muchas herramientas que Dios ha dispuesto para poder obrar y trabajar en nosotras. También dice Efesios 1 del 7 al 8, dice, en Él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según las riquezas de su gracia, que ha hecho abundar para con nosotros en toda sabiduría y discernimiento. Dios ha hecho abundar para nosotras, hermanas, toda sabiduría y discernimiento. Pidámosle a Dios mayor sabiduría.
En Santiago 1:5 dice que si nos falta sabiduría, pidámosela a Dios. O sea, Dios puede suplir, puede cubrir, puede hacer lo imposible. Para Dios, desde nuestro corazón, a veces duro, amargado, Dios lo puede volver a renovar, a revestir y hacerlo un corazón que agrade, que lo agrade a Él, ¿verdad? Que lo honre a Él por medio de los frutos que da nuestro corazón. Otra forma que nos podemos, o más bien no forma, lo que Dios ha dado para ayudarnos a revestirnos de esa nueva naturaleza espiritual es por medio del Espíritu Santo. En Efesios 5:8b dice, sino sed llenos del Espíritu. Sabemos de los frutos, ¿no? De Gálatas 5, del 22 en adelante, ¿no? Que podemos ver que los frutos del Espíritu son amor, bondad, dominio propio, paciencia, amabilidad, amor fraternal. O sea, Dios desea que estemos siendo llenadas de su Espíritu Santo. Pero si yo no leo la Biblia, si yo no oro, si no me humillo, si no pido en oración a Dios porque Dios transforme mi corazón, no van a suceder, ¿verdad? O sea, necesitamos que estar conscientes que si somos responsables, Dios no se limita en lo que puede hacer en nuestras vidas y en nuestro corazón. Nosotros limitamos el poder de Dios por medio de nuestras acciones, por nuestras inacciones, por nuestra negligencia, por nuestra falta de urgencia, ¿verdad? Eso es lo que puede estar afectando y dañando y haciendo que nuestro corazón sea malo y que de él no procedan buenas cosas, ¿verdad? En oración, hermanas, mucho en oración. Algo que particularmente esta escritura de Salmos 19:14, a mí me ha ayudado mucho. Es una escritura que me he aprendido de memoria y que incluso hay una canción, no sé si se acuerdan, que antes o en algún momento cantamos, ¿no? Que decía que los dichos de mi boca, no sé si recuerdan. Bueno, dice aquí que las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón sean gratas o sean de tu agrado, oh Señor, mi roca y mi redentor. Y la verdad que esta escritura a mí es parte de mi oración, ¿verdad? Como Señor, que mis palabras y mis pensamientos sean gratos a ti, que lo que salga de mi boca sea grato a ti, Señor. Y es importante que estemos orando, reconociendo nuestra naturaleza, hermanas, confesando, limpiando nuestro corazón. Recuerden lo que dice nuestro Señor Jesús en el Sermón del Monte, que los de corazón limpio verán a Dios. ¿Cuánto no queremos tener un corazón limpio? ¿Cómo podemos tener ese corazón limpio? A través del arrepentimiento, a través de la confesión, de reconocer cómo está nuestro corazón, hermanas. Dios puede estar limpiando nuestro corazón y es una gran promesa, ¿verdad? De saber que un día, si estamos cuidando nuestras palabras, cuidando lo que sale de nuestra boca, limpiando nuestro corazón, estando atentas a lo que expone mi corazón, Dios va a ser glorificado, Dios va a ser exaltado con nuestras palabras. Y que esa sea nuestra meta, hermanas. Esa es el deseo de mi corazón, la oración de mi corazón, ¿verdad? Para que cada una de nosotras expresemos palabras que edifiquen, que construyan, palabras de amor, palabras de gracia, y no palabras que no sean gratas a nuestro Señor. Muchísimas gracias, hermanas. Gracias por escuchar. Y pues ahora sí que Dios sea glorificado por medio de esta clase. Muchísimas gracias.